Saludos hermanos y hermanas que siempre nos siguen por este medio de YouTube. Vamos a continuar con esta parte de la prédica que yo he titulado Pablo el misionero, el poder y el poder del Espíritu Santo. Vamos a decir unas cosas breves sobre él. Pero antes siempre decimos que la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a estar leyendo en Hechos 16, vamos a buscar Hechos 16, vamos a buscar en Hechos 16 algunos versículos, así que busquen el libro de Hechos 16, vamos a dar lectura al 6, al 7, al 14, 16, 18, 19, 23, 20 y 26. Así que estamos listos, como me entiendo que sí. Y vuelvo y digo que la palabra siempre la leemos en nombre del Padre, del poderoso Espíritu Santo, y todos decimos amén. Hechos 16, capítulo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dice también el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso en el 14 habla de esa situación, y fue que en el 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice el 17, siguiendo la mujer, es una mujer que tenía un espíritu de adivinación, 16, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Dice el 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo había hecho por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Dice el 19, pero viendo que sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Dice 23, después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos. Desesperado el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así vemos, Padre amado, que tú actuaste con fuerza y poder cuando usaste a tu siervo Pablo para llevar a cabo funciones específicas a nivel del mundo. Así pedimos nosotros también, Padre Señor, que nos des poder y sabiduría para manejar las cosas tuyas, Señor Padre. En este momento, permítenos hablar de tu palabra. Amén. Como vemos, hermanos, Pablo continuó su trabajo, llegando, como dice aquí, el 16, a Macedonia. Allí se encontró que él iba hacia un lugar, mas el Espíritu le dijo, no vaya
hacia la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Entonces le dijo, cuando llegaron a Misia, entrando a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Lo que quiero decir con esto es que el Espíritu dirigía y escogía los lugares que Pablo debía ir a predicar y llevar la palabra. Había una función de manejo directo del Espíritu sobre las cosas que Pablo debía hacer. Y en todas esas actividades se demostró el poder del Espíritu Santo a través de él, con sus milagros, con sus acciones, como fue el caso en que habla en el 16:16 de una mujer llamada, una mujer que tenía espíritu de adivinación, y que Pablo se dirigió a ella y dice el 18, que mandó a salir ese espíritu de adivinación de esta mujer. La mujer cayó al suelo y inmediatamente fue liberada de este espíritu. Más, dice los demás versículos, que los que tenían ganancia a través de estas actividades de esta mujer, tomaron a Pedro, llevaron preso, y una vez preso, allí lo azotaron y lo metieron preso. Más el espíritu volvió a manifestarse con poder, de tal manera y tal magnitud que la iglesia, que la cárcel se estremeció como un terremoto. Fueron rotas las cadenas, fueron abiertas las puertas, y el carcelero, cuando vio esto, que despertó y vio que todo esto había sucedido, inmediatamente lo que quiso fue suicidarse. Más Pablo le dijo, no lo haga, porque ahí estamos todos aquí, no te vayas a hacer ningún daño. Este carcelero, como dice más adelante en los versículos 30, 31 y demás, él luego se arrepintió él y toda su familia. Aquí vemos otra vez la acción del poder de Pablo por medio del Espíritu Santo, cómo se manejaba. Y eso lo hizo él con la única y simple deseo de hacer que se llevara a cabo la palabra, manifestándose a nivel del mundo. Pablo usó ese poder nunca para hacerse de dinero, siempre usó ese poder para transmitir la salvación por medio de Jesús, que es la función que nosotros debemos hacer y la función de que muchos hacen. Pero las grandes instituciones que llevan el Evangelio, yo no niego que no lo lleven, lo están llevando, pero esas grandes instituciones llevan el Evangelio, pero además de llevar el Evangelio, como se manifiesta en este tercer viaje, que para mí yo lo interpreto como tercer viaje, aunque aquí en la Biblia habla del segundo, yo lo interpreto como tercero porque el primero para mí fue el que hizo a Arabia y después a Siria y a Cilicia y demás, porque eso para el viaje él llevó la palabra. Esas grandes instituciones reciben muchos recursos y no está mal que todo el que tenga dé a la iglesia y la iglesia lo reciba. Lo que yo entiendo que está mal, entiendo yo humildemente, es que sean atesorados y sean buscando más bienes y comprando más bienes, construyendo más, pero no en función de lugares realmente donde se necesita, sino en función de que esos lugares vayan a atraer más público, porque lo ponen en lugares de mucho público. Recordemos que nuestra función debe ser de llevar el Evangelio a los lugares más apartados del mundo, que ya donde el Evangelio se sabe, ahí dejemos que se continúe el desarrollo. Pero tomemos de estos recursos para llevarlo a los lugares más apartados, como hacía Pablo. Pablo iba al lugar, levantaba una iglesia, y la iglesia que levantaba no era una construcción física, eran los miembros que son los que constituyen a la iglesia, y se movía a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Y de esa manera él llevó el Evangelio a nivel del mundo sin recibir un centavo, sin usar los medios de comunicación, los medios de transporte. Él no tenía un barco, él no tenía una flotilla de camello, de caballo, de asno, lo que sea para moverse. Él simplemente tenía
el Espíritu Santo que le daba fuerza para moverse en todos los lugares que iba. De esa manera él evangelizó. Espero que nosotros aprendamos un poco más de esto y dejemos de vanagloriarnos nosotros mismos. Como dice aquí, él hizo eso y él nunca se vanaglorió, nunca usó para sí la fuerza que le daba el Espíritu para él decir yo hice. Hizo el Espíritu y nunca aceptó que le dieran vanagloria ni le hicieran ningunos recursos. Yo recuerdo perfectamente que mi convención, convertirme a los caminos de Dios, fue fruto de... Yo crecí como niño en una iglesia bajo orientación de la iglesia católica, que era la que asistía mi mamá, mi madre, y yo estaba ahí hasta, qué sé yo, hasta los 12 años, de algo así, o 13. Después me desligué, después me fui a la secundaria, o sea, los grados 9 al 12, ahí me desligué un poco de la cosa de Dios, pero me desligué totalmente de Dios cuando ya estaba en la universidad, estudiando ingeniería química, que fue lo que recibí el grado de ingeniero químico. Ahí yo me desligué totalmente y ya yo tenía enfoque material de todo lo que existía. Para mí lo espiritual ya no existía, todo era desde el punto de vista material, influenciado por el marxismo y por el leninismo, que realmente estaba muy de boga en esa época. Y yo me desligué de todo eso, me gradué, estuve en Israel 3 meses estudiando industrialización agrícola cooperativas y luego trabajé en eso y trabajé bastante, pero por cosas de la vida vine a caer a este país donde me quedé, haciendo trámite de papeleo, como dicen la gente, de residencia y demás. Me quedé aquí y aquí conocí realmente nuevamente a Dios, conocí nuevamente a Jesús, pero realmente antes de conocerlo fue este apóstol el que me hizo entrar nuevamente en las cosas de Dios. Cuando vi la historia de él, cuando leí y oí de Pablo y me interesó y comencé a leer su historia, Pablo hizo que yo me reintegrara nuevamente a los caminos de Dios, le sirviera a Jesús, escudriñara la Biblia, leyera sobre la Biblia, buscara sobre la Biblia y me interesara todo lo que fuera el aspecto espiritual. Eso doy gracias por la orientación que me ha dado Dios, porque mi vida ha sido un enfoque totalmente diferente al que yo tenía cuando estaba en República Dominicana. Para las cosas de la vida, aquí en Estados Unidos, fue que vine a conocer profundamente lo que era Dios y su influencia. Hermanos, lo que quiero dejarte dicho en este momento es que si tú has oído esta palabra por primera vez o te has interesado en saber más sobre Pablo, búscate en la Biblia, desde el capítulo 9 de los libros de los Hechos en adelante hasta el 21-22, buscas y verá lo que realmente hay sobre Pablo. Yo diría hasta el capítulo 28 habla de Pablo, casi todo dedicado a Pablo a partir de ahí. Y verá, y si te convence, tú verás la vida de manera diferente. Si ahora en este momento quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, simplemente te digo que incline tu cabeza y repita conmigo esta oración, diciendo siempre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor Dios. En este momento, Padre amado, oh Santo Dios, di conmigo esto: yo confieso que creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús aquí a la tierra para salvación de todos los que estamos aquí, y que mediante el sacrificio de su muerte logró librarnos del pecado y de la influencia de Satanás, y que con su resurrección me indicó que hay una segunda oportunidad para vivir mejor. Si tú dices esto, que yo he dicho esto con mi boca, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, tú eres una sola persona diferente y tú podrás ser una persona registrada en el libro de la vida. Así, si tú confesaste esto o no lo entendiste y quieres confesar otra vez, lo puedes hacer cuantas veces lo quieras confesar, siempre en el nombre de Jesús, que te va a dar la salvación. Todo esto lo decimos siempre en el nombre
del Espíritu Santo y de Jesús y su Padre amado, Señor Dios. Siempre lo decimos para que todo aquel que lo oiga pueda acertarte a ti como guía y salvador. Y el pueblo dice, amén.